Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el protocolo de investigación, que es el documento que contiene la propuesta del estudio científico que planea realizar un investigador. Además mencionaremos desde el punto de vista del Comité de Bioética algunos aspectos que deben considerarse. Tengamos en cuenta que la bioética dentro de la investigación aborda temas relacionados con los valores, conductas y principios al desarrollar investigaciones en las ciencias de la salud y de la vida. Entonces es útil para prevenir y corregir los riesgos y los posibles daños derivados del proceso tecnológico. Se fueron dando eventos en el siglo XX que fueron creando la necesidad de reglamentar cómo se ocurría, cómo se desarrollaba la investigación científica. De todos es conocido, por ejemplo, la existencia de los campamentos nazi, en donde mantenían prisioneros a los que ellos consideraban enemigos del Estado y se utilizaban como conejillos de India de experimentos terribles, someterlos a temperaturas extremas, a hacerle lesiones y en fin, la curiosidad científica prevalecía sobre los derechos individuales. Estos actos de la época nazi fueron motivo de uno de los procesos judiciales más famosos de la historia, los juicios de Nuremberg, y de allí surge entonces el Código de Nuremberg, que es avalado por la Asociación Médica Mundial y es una de las bases que fundamenta la actuación de todos los comités de bioética en el campo de la investigación. Luego de esta pequeña introducción, vamos a entrar en materia y vamos a hacer un recorrido por las diferentes secciones que debe contener un protocolo de investigación científica. En esta imagen puede observar un formulario guía que hemos desarrollado en el comité para que los investigadores puedan armar el contenido de su protocolo científico. Bueno, entrando al asunto, tiene que sustentar por qué el tema que usted propone estudiar constituye un problema o un dilema o qué vacío hay en el conocimiento acerca de ese tema que usted propone ayudar a resolver con su estudio. ¿Qué tan malo, por ejemplo, es el problema? ¿Que si es prevenible? ¿Que si es predecible, por ejemplo? Y eso lo va respaldando con datos de la literatura. Vamos a ver este ejemplo. Digamos que usted ya tiene en mente que el problema de su investigación va a ser el desgarro muscular en los deportistas. Entonces puede iniciar el planteamiento del problema hablando de la práctica del ejercicio físico que se aconseja muy frecuentemente a los pacientes, que es un hábito relacionado con menos eventos de muerte prematura, menos eventos de enfermedades cardiovasculares, etcétera. Lo referencia todo lo que va mencionando. Sin embargo, esta práctica no escapa a efectos colaterales y no es algo que dice usted, también lo referencia con lo que hayan publicado otros autores. Luego en el segundo párrafo ve que puede poner algo como que las lesiones durante esta preparación física preocupan y una de las más frecuentes reportada por la literatura son los desgarros musculares. Como fue reportada en la literatura, también lo referencio. Entonces, finalmente, el último párrafo puede decir que estas lesiones, o sea, sigue hablando de lo malo que es el problema. Estas lesiones pueden tener o mermar los resultados de la actividad física que ha venido realizando la persona, puede también causar incapacidad laboral, también puede ser que afecte su productividad y que han surgido técnicas dentro del área deportiva que permiten prevenir o también otras que permiten aumentar el riesgo de desarrollar estas lesiones. Entonces ahí también lo referencia. Este es un buen ejemplo de un planteamiento del problema y definitivamente está convenciendo al lector de que su tema es un problema. Entonces todo planteamiento del problema debe concluir en una pregunta de investigación bien clara. Entonces esta pregunta de investigación es, diríamos, que el ítem más importante del desarrollo correcto de un protocolo, porque si está bien definida esa pregunta, eso va a permitirme que adecuadamente entonces yo redacte unos objetivos, una hipótesis, una metodología que respondan a esa pregunta de investigación. Entonces, una de nuestras funciones más elementales es medir la calidad ética de lo que conlleva darle respuesta a esa pregunta de investigación que se plantea. Entonces, como investigadores podemos guiarnos para ver la calidad ética de nuestra investigación preguntándonos primero si, bueno, si va a beneficiar a los participantes de mi estudio, eh, dar el proceso que tengo planeado para darle respuesta a esa pregunta
pues entonces vamos por el buen camino. Si va a suponer un aumento en el conocimiento que se tenga sobre el tema, si el tema es realmente interesante, por ejemplo, o es que solamente participo por tener algún financiamiento, o si este trabajo respeta mi libertad o en la investigación. Entonces, a veces vemos que no se incluye la pregunta de investigación o se redacta de forma inadecuada. Y bueno, muchas veces el dilema principal del investigador es mucho más básico. Es que simplemente se le asigna de manera obligatoria la necesidad de redactar un protocolo de investigación como parte de la carrera. Y entonces usted no sabe en realidad qué investigar. Entonces, lo que le sugerimos es que se apoye de las autoridades, de los que más tienen experiencia, y además de eso, empiece a poner atención a todas aquellas situaciones diarias de su práctica clínica cotidiana, de su práctica administrativa o educativa o el sitio donde usted se desempeñe, pues. Entonces, analizando todas las variables que puedan verse en los temas diarios, usted preguntándose a sí mismo, así como hacen los niños pequeños, el porqué de las cosas, seguro van a surgir muy buenas preguntas de investigación. Hay básicamente 4 tipos de preguntas de investigación. Las preguntas descriptivas, o sea, cómo, cuáles, quiénes, dónde. Las preguntas comparativas, las preguntas de relación y las preguntas de causalidad. Entonces, aquí vemos un par de ejemplos. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre estas dos variables, el maltrato infantil y el déficit de atención en la población de menores de 12 años? Entonces, en el segundo ejemplo, vemos una pregunta, ¿cuáles son las características clínicas de los pacientes que tienen infección recurrente de COVID-19? Claramente una pregunta descriptiva. Ok, entonces desarrollamos un pequeño ejemplo porque este concepto es medular. Con una vivencia pues que tuve cuando yo era residente y empezaba a ver con mayor frecuencia los pacientes que llegaban con un cuadro de abdomen agudo y estaban programados pues para realizarse una apendicectomía. Yo observaba que todos los pacientes llegaban eh, con estómago lleno, todos habían comido antes de llegar al salón de operaciones. Entonces yo pensé, pues, qué raro, ¿no? Porque los síntomas que uno aprende cuando está en la universidad estudiando el libro de cirugía, uno de los más constantes que se reporta es la anorexia. Entonces, con esa incertidumbre en mente, podemos pensar en plantear una pregunta de investigación. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, supongamos que nuestra pregunta que se nos ocurre así, pues, es ¿por qué la apendicitis aguda da hambre? Bueno, vamos a analizar esta pregunta. Primero, no es correcta la pregunta porque está partiendo de asumir como verdadero una situación que solamente el observador ha presenciado. O sea, está diciendo o aseverando que la apendicitis causa aumento del apetito y tenemos que ser imparciales al redactar la pregunta. Segundo, una de las preocupaciones, dijimos, es la utilización adecuada de los recursos. Así que invertir todo el esfuerzo que implica una investigación para solo contestar si el paciente tiene o no apetito, pues mejor sería investigar a fondo y tomar en cuenta otras variables que sean de valor diagnóstico o pronóstico y que sean además factibles, ¿no? Para medir en la investigación. Entonces, una pregunta de investigación más adecuada podría sugerirse cuáles son las características clínicas que se presentan en los pacientes que son atendidos por apendicitis aguda en el Hospital Santo Tomás. Entonces luego pasamos a la sección de la justificación, que luego de haber sugerido un vacío en el conocimiento en la parte del planteamiento del problema, aquí es donde nosotros proponemos cómo es que nuestro diseño, nuestra investigación, va a ayudar a encontrar respuestas que sean de beneficio en resolver o tener más conocimiento sobre el tema del problema. En términos generales, lo que tiene que hacer es convencer al lector de su protocolo que su investigación es justa y necesaria y se puede exponer, por ejemplo, la posible utilidad que tienen los resultados de su investigación para un servicio, para un departamento, para una sociedad, etcétera. Un estudio extremadamente injustificado, más bien una tragedia en el área científica, fue el estudio Tuskegee en Alabama, llevado a cabo por el Sistema Público de Salud de los Estados Unidos, y buscaba evaluar la historia natural de la sífilis usando pacientes afroamericanos. Habiendo ya tratamiento para la sífilis en ese entonces, se les privó a los pacientes del mismo, solo para satisfacer una curiosidad científica, y de 399 pacientes solo sobrevivieron 8. Esto obligó a los Estados Unidos a realizar un informe en 1978, el informe Belmont, que es donde por primera vez se mencionan los principios éticos básicos de autonomía, beneficencia y justicia.
En la sección del marco teórico es donde se expone el conocimiento que se tiene acerca del tema y lo más importante es que se nutra con datos objetivos que hayan publicado otros autores sobre las variables, las características, los factores que usted desea estudiar. Sobre todo si son estudios de autores que hayan tenido poblaciones semejantes a la de su estudio. Por favor, procure originalidad y sea preciso y conciso. Este es un ejemplo de un párrafo de un marco teórico. Bastante bien menciona sobre la patología, la depresión postparto, es un problema de salud, menciona los datos de la prevalencia a nivel mundial, menciona también los datos a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica, y entre paréntesis la referencia. ¿Por qué es importante poner estos datos en el marco teórico? Porque son los que le van a servir luego que tenga sus resultados y que vaya a realizar su informe final en la parte de la discusión y poder comparar y contrastar los resultados que usted obtenga con los resultados que hay reportados en la literatura. Este es un ejemplo de un estudio en el que tuve la oportunidad de participar con la Sociedad Europea de Anestesiología, el estudio Las Vegas. Era sobre complicaciones asociadas a la ventilación mecánica durante la anestesia general. Y en realidad esas dos páginas era todo el marco teórico del protocolo del estudio. Ahí no se ponen a dar vuelta en cuanto a la redacción, no se ponen a hablar quién inventó el ventilador, ni cuántos modos de ventilación existen, ni las indicaciones de ventilación mecánica, no, se va al grano, evidencia que hay sobre lesión pulmonar asociada al ventilador. Y se concluye la redacción básicamente con el propósito del estudio. En los objetivos es donde vamos a redactar las acciones para recolectar o medir los datos de las variables que están dentro de mi investigación. Entonces, digamos que se desea hacer una descripción dentro del área de material médico quirúrgico, pero esa descripción puede ser de muchas cosas, puede ser del área física, de las funciones de esa área, puede ser también del inmobiliario, puede ser muchas cosas, pero usted en su mente tiene presente que lo que quiere, lo que desea es hacer una especie de inventario. Entonces, en el objetivo general, lo que podría poner es describir los insumos disponibles en la sección de material médico quirúrgico. Y ya a la hora de redactar los específicos, tiene que ser bien específico, valga la redundancia, describir el tipo y cantidad de las suturas disponibles en el área, por ejemplo, cuantificar el tipo y la cantidad de hojas de bisturí disponibles en el área de material médico quirúrgico del hospital, etcétera. Por ejemplo, registrar la cantidad de insumos con vida estéril menor de 2 meses o el tiempo que usted se le ocurra dentro de ta. O sea, bien específico. Pasando entonces a la sección de la metodología, aquí es donde explica los pasos que va a realizar para llevar a cabo su estudio. Como en cuanto a los tipos de estudio, recordemos que pueden clasificarse según la finalidad del estudio, por ejemplo, analíticos o descriptivos, según los momentos en que se evalúen las variables, si es solamente en una ocasión transversal o si en varias ocasiones longitudinal, con respecto también a la manipulación que el investigador tenga sobre las variables en observacional y experimental, y en cuanto a la cronología de los hechos, también prospectivos o retrospectivos. La descripción de la unidad de análisis es un concepto que se confunde bastante y a veces lo que se colocan ahí es el área física de trabajo, llámese servicio de ginecología o departamento de medicina interna, pero no, en realidad lo que hay que describir allí es aquel sujeto o aquella población o aquella situación que constituye el bloque más elemental, o sea, el elemento indivisible del cual el investigador puede obtener datos para ponderar todas las variables que tenga listadas en su estudio. Entonces, por ejemplo, una unidad de análisis puede ser el paciente insulinodependiente que es atendido en la clínica de diabetes del Hospital Santo Tomás. La descripción del universo es otra información que debe aparecer en la metodología y es el conjunto de individuos o elementos a los que usted pretende aplicar las conclusiones que deriven de su estudio. Además de eso, los criterios de inclusión y exclusión, que no son más que las características que deben estar presentes en un sujeto para que pueda ser elegido como participante de su estudio. Y enfóquese en aquellas características o situaciones que causen duda, por ejemplo, si va a incluir o no pacientes embarazadas o menores de edad o pacientes con otras comorbilidades que puedan tener o presentar variables de confusión dentro del diseño de su estudio. Otro componente importante de la metodología es el planteamiento de las hipótesis.
en caso de que su estudio o su diseño lo amerite, ¿no? Que serían los estudios analíticos. Debe tener dos componentes, de mencionar la unidad de análisis y las variables. Y aquí les comparto otro ejercicio basado también en una de mis vivencias, hablando hace algún tiempo con un colega que me comentaba que el propofol que estábamos usando ahora para la anestesia, que es de otra casa comercial diferente al que usábamos antes, me decía que él lo veía más light, refiriéndose a que sentía que necesitaba administrarle más cantidad de medicamento a los pacientes para lograr una pérdida de conciencia. Entonces, planteando esta situación, podríamos pensar en hacer una investigación para verificar o refutar la observación de este colega. Entonces, tendríamos que primero, como sabemos, plantear una buena pregunta de investigación. ¿Existe alguna diferencia entre la cantidad de medicamento A y medicamento B necesarias para lograr un efecto X en este grupo de pacientes? Ahí tenemos claramente una pregunta comparativa, ¿cierto? Entonces, de esa pregunta de investigación puede surgir una hipótesis nula en la cual los miligramos del medicamento A para lograr el efecto X son iguales a los miligramos de medicamento B para lograr el efecto X. Y una hipótesis alterna sería que los miligramos del medicamento A difieren de la cantidad de miligramos del medicamento B para lograr el efecto. Detallar la muestra con la que va a trabajar en su estudio también es parte de la metodología. Y para hacer ese cálculo de la muestra hay varias fórmulas y dependiendo de ciertas características de su estudio, usted va a escoger la fórmula que le aplica al cálculo de la muestra. Entonces, una de las cosas que tiene que conocer es qué tipo de variable principal tiene, si es una variable cualitativa o una variable cuantitativa. La otra cosa que tiene que conocer es qué tipo de estudio está planteando, si es un estudio descriptivo o es un estudio analítico. Y como tercer punto, tiene que saber la extensión de su universo, o sea, si es una población finita o una población infinita. Entonces, respondiéndome esas preguntas, más o menos aquí en el algoritmo este que les presento, usted puede saber qué fórmula tiene que escoger. Pero tengo que decirle que hoy día usted no se tiene que complicar la vida. Hoy en día hay muchísimas calculadoras digitales que le van a facilitar esa, esa tarea. Usted simplemente lo que tiene que estar claro es en saber qué instrucciones darle a la calculadora y saber qué reemplazar en cada espacio de la calculadora, ¿verdad? Aquí les traigo un ejemplo de una de las calculadoras más amigables que hay. Es publicada por Fisterra, que es una comunidad científica europea. Entonces ahí ustedes pueden ver que ustedes reemplazan el total de su población si lo conocen. Tiene opciones, por ejemplo, para si usted está realizando un estudio con una sola muestra o si está realizando estudio con dos grupos, donde va a comparar un grupo con el otro o donde va a comparar una media o una proporción, o simplemente va a estimar una proporción o una media, que sería cuando tiene un solo grupo. Eh, Muchas más calculadoras existen, está G-Power, están muchísimas más y son gratuitas todas, así que usted usa la que más le convenga. Lo importante es, como ve allí, poder saber qué valores tengo que ir reemplazando en cada casilla. Muy importante que se presente el listado de todas las características o datos que se planean medir en cada sujeto o en cada unidad de análisis. Esto es lo que conocemos como definición de variables. Recomendable que las presente así en una tabla, pero no es necesario tampoco, ¿no? Es como más didáctico. Muy importante que incluya la definición operacional y los valores de cada variable. Con la definición operacional nosotros sabemos dónde, cómo, cuándo y cómo va a ser la aproximación del investigador para obtener la información sobre ese dato. Aquí aprovechamos para otro de nuestros ejemplos, donde ven que está el espacio de la variable 4, dice nivel de hemoglobina glicosilada. Entonces está la columna de la definición operacional y ahí lo que el investigador decide es lo que se reporte por el laboratorio X en una muestra de sangre venosa en los 30 días previos al inicio del estudio. O sea, tiene que ser bien preciso de dónde va a recoger y cómo va a obtener el dato, porque puede ser, por ejemplo, el examen que el paciente traiga o lo que
se reporte en el expediente, en la hoja de evolución escrita por el médico tal, o sea, tiene que tratar de ser lo más específico posible. Entonces, aprovecho usando este ejemplo de la hemoglobina glicosilada, se puede manejar de dos formas. Nosotros estamos acostumbrados como médicos a que la hemoglobina glicosilada es algo que nos reportan en números, así que solemos decir que es una variable cuantitativa. Y sí, es cierto, se puede manejar como una variable cuantitativa continua, ¿no? Usando los números que nos reporta el laboratorio. Pero en una investigación existe la posibilidad que yo la transforme y la maneje como una variable cualitativa. Por ejemplo, si yo decido agrupar a los pacientes según su nivel de hemoglobina glicosilada, en sano, prediabético y diabético. Entonces allí pierde un poco la información, la variable, por supuesto, y porque estoy trabajando con tres grupos que son nominales, pues. Y llegamos a la sección del plan de análisis de los datos que va a obtener. Luego de que usted recolecte y tabule todos los datos de su investigación, hay que hacerle un proceso estadístico a cada variable que midió. Entonces esto se debe plantear, se debe proponer en esta sección. Tome en cuenta que siempre hay dos partes en ese proceso de análisis científico. Una parte, una estadística descriptiva y una estadística inferencial. Entonces, en la estadística descriptiva, esa generalmente sí se presenta bien. En las variables cuantitativas, pues se presentan las frecuencias, las proporciones, los porcentajes. Y si son cuantitativas, pues presento medidas de tendencia central como la media, la mediana, la moda, medidas de dispersión que conocemos, la desviación estándar, el rango, la varianza. Entonces, esta es útil para hacer una presentación inicial de los resultados, para presentar tablas, cuadros, gráficas, hacerla visual la presentación. Pero si yo quiero tener conclusiones científicas aplicables a mi población de estudio, eh, debo hacer la parte de la estadística inferencial. Entonces, para tomar en cuenta lo más básico, porque claro que siempre hay excepciones, a la hora de escoger un test que me sirva para analizar las variables que estoy estudiando, debo responderme tres cosas. Primero, el tipo de datos que tengo, o sea, el tipo de variable con la que estoy trabajando. Si es una variable cualitativa o lo que se conoce como nominal también, o si es una variable cuantitativa o también conocida como numérica o variable de ratio o de intervalo. Entonces, segunda pregunta, ¿con cuántos grupos de sujetos estoy trabajando en el estudio? Si estoy trabajando con un solo grupo, con dos grupos que son especiales, digamos que son grupos pareados, o si tengo más de dos grupos. Y tercera pregunta, ¿cuál es el propósito que busca mi estudio? Si busco comparar o si busco relacionar variables, por ejemplo. Bien, en esta imagen tratamos de resumir las pruebas estadísticas más comúnmente usadas y cómo ir escogiendo el test estadístico más adecuado conforme a la respuesta que le demos a las preguntas básicas que mencionamos. Si respondemos entonces a la pregunta número 1, diciendo que la variable que voy a analizar es de carácter cualitativo, entonces utilizo las pruebas que están en la columna 1, es decir, test de proporción, diferencia de proporciones o chi cuadrado. Si por el contrario la variable es una variable numérica o cuantitativa, uso entonces las pruebas que están en la segunda y la tercera columna, diferencia de medias, test de media, regresión. Si respondemos entonces a la pregunta número 2, es decir, ¿con cuántos grupos estamos trabajando? Si es un solo grupo, me quedo con los test que están en la primera fila, es decir, la horizontal, test de proporción o test de media. Si es más de un grupo, o sea, son dos grupos, entonces trabajo con los test que están en la segunda y la tercera fila. Al llegar a la pregunta número 3, si nuestra intención es comparar variables, entonces tenemos las opciones de test de media, test de proporción, diferencia de medias, diferencia de proporciones. Pero si nuestra intención es relacionar variables, entonces tenemos chi cuadrado o test de regresión. Bueno, estos son los test estadísticos más básicos que existen. Y por supuesto que hay muchas más opciones y excepciones, empezando por el hecho de que las pruebas que acabamos de mencionar son pruebas paramétricas. Entonces, si los datos que obtiene usted al medir la variable de su estudio no tienen una distribución normal, es decir, la representada por la curva de campana, entonces tengo que utilizar otras pruebas que se llaman pruebas no paramétricas.
como por ejemplo test de Wilcoxon, Mann-Whitney, Fisher, Spearman. Hay muchas opciones. Por todo esto es que en esta sección sí le recomendamos que desde el inicio de la planeación de su estudio consulte a un experto que le pueda asesorar con estadística. Entonces, el organismo que publica desde 1982 las pautas éticas internacionales y consensuadas para la investigación relacionada con la salud de los seres humanos es el Consejo SIOMS, y recalcan siempre el vínculo entre la validez científica y la ética que deben procurar los comités de bioética. Aquí vemos un fragmento de estas pautas ilustrando lo que les mencioné. Llegamos entonces a la sección del consentimiento informado y queremos recalcar que más que un documento es un proceso en el cual se da la oportunidad a un individuo de aceptar a ser probando participante de un estudio de investigación. Esta autorización que debe otorgar el individuo o el paciente debe ser voluntaria y debe haber recibido una información completa y adecuada del estudio por parte de los investigadores. Este evento es imprescindible y debe ser documentado. No solamente se hace para proteger legalmente a los investigadores y a los patrocinadores, sino también como un reconocimiento del respeto a la dignidad y a la autonomía al paciente. En este sentido, la formación en buenas prácticas clínicas de investigación, que hoy en día se le exige a todos los investigadores, es un conjunto de normas y procedimientos establecidos para prevenir fraudes y garantizar los derechos y la seguridad de los sujetos que participan en un ensayo clínico, y se basa en los principios de la Declaración de Helsinki. Siempre la documentación del consentimiento informado va a ser objeto de una verificación minuciosa por parte del Comité de Bioética. Así que tenemos hasta una lista de verificación, o sea, un checklist para llevar a cabo esta tarea. Como recomendaciones finales, pues le diría que no deje el trabajo para última hora, que se desarrollen líneas de investigación de interés por área o por especialidad. Yo aconsejaría y sugeriría a las autoridades que los investigadores sean capaces de trabajar en grupo en las investigaciones. Y como último punto, diría que fortalecer la enseñanza de lo que es el método científico y las buenas prácticas desde unos niveles más básicos de educación. Finalmente, a aquellos que les interesa saber un poco más del tema de la bioética en la investigación, existen muchos documentos, libros, incluso hasta películas que muestran casos acerca de los dilemas de la historia de la investigación. Y estamos a la orden.